La eterna rivalidad entre el iPhone 16 Pro Max y el Samsung S25 Ultra. ¿Cuál tendrá la mejor cámara? Yo de ti no me perdería este vídeo, así que coge unas palomitas porque empezamos. Y empezamos fuerte la comparativa, arrancamos por el único sensor que han cambiado ambos dispositivos. En el caso del iPhone tenemos un IMX972 de 48 megapíxeles y en el caso del Samsung tenemos un sensor Samsung de ISOCELL de 50 megapíxeles. En la primera fotografía en exterior el S25 Ultra ofrece una imagen más vibrante con colores intensos, mientras que el iPhone apuesta por tonos más naturales y neutros. En rango dinámico el Samsung retiene mejor los detalles en luces y sombras, mientras que el iPhone tiende a contrastar más. En nitidez, cuando ampliamos, sobre todo el Samsung conserva más detalles sin sobreprocesar, mientras que el iPhone aplica más sharpening y en los bordes el Samsung maneja mejor la distorsión del ultra gran angular manteniendo las líneas rectas. Cuando pasamos al interior el S25 Ultra nos ofrece una imagen más cálida y vibrante con colores más saturados, mientras que el iPhone mantiene tonos más naturales y realistas. En rango dinámico el Samsung maneja mejor las luces sin sobreexponerlas, mientras que el iPhone tiende a más contraste en las sombras. En detalle el Samsung es mucho más natural y el iPhone aplica más el sharpening, haciéndolo ver más definido pero menos orgánico. En general, el Samsung da una imagen más llamativa y el iPhone una más fiel. En la última fotografía y a contraluz vemos cómo el S25 Ultra maneja mejor el rango dinámico, logrando que las sombras en la arena y los detalles en las embarcaciones se vean más definidas sin perder información en las altas luces. En cambio, en iPhone tiende a oscurecer las sombras y deja zonas menos visibles, aunque conserva un aspecto más natural en la luz del cielo. Y si ampliamos, vemos un poco más de ruido en la fotografía de iPhone. Ojo, 48 megapíxeles de un IMX903 para el iPhone versus 200 megapíxeles un Samsung ISOCELL HP2, pero aquí hay truco porque el sensor del iPhone aprovecha más cada píxel con píxel más grandes. ¿Qué significa esto? Pues que en detalle puro con luz diurna el HP2 tiene que ser superior, pero lo que es en consistencia, rango dinámico y baja luz el iPhone lo tiene que destruir. Por eso sigo pensando de que es el mejor sensor principal que yo he probado hasta ahora. Cuando pasamos a la primera foto en exterior el Samsung maneja mejor el balance entre luces y sombras, mientras que el iPhone enfatiza más los contrastes, lo que puede hacer que algunas zonas pierdan información en sombras profundas. Y al ampliar, pues también vemos que Samsung nos ofrece un detalle más equilibrado sin forzar demasiado la nitidez, mientras que el iPhone apuesta por un sharpening más agresivo para dar la sensación de más definición. Cuando pasamos al interior, el S25 Ultra maneja mejor las luces artificiales, evitando que las zonas brillantes se quemen, pero por contra ha desenfocado más el fondo, y esto es lo que os comentaba antes, el iPhone tiene una imagen más limpia y con menos granos, conservando más detalle en toda la escena. En la última fotografía Samsung nos ofrece una imagen más brillante con sombras elevadas y colores vibrantes, pero con un procesamiento más agresivo que suaviza algunos detalles. Su HDR resalta la escena pero a costa de un look menos natural, y en cambio iPhone pues mantiene una exposición más controlada con colores realistas y un mejor manejo de las altas luces, logrando una imagen más fiel a la realidad. Y si ampliamos vemos cómo iPhone muestra más detalle real en texturas y letras, mientras que el Samsung tiende a suavizar y realzar con procesamiento. Enfrentamos el teleobjetivo bueno del Samsung con el teleobjetivo del iPhone, los por 5 de ambos dispositivos. Estamos hablando del IMX854 de 50 megapíxeles para Samsung y el IMX913 de 12 megapíxeles para iPhone. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en condiciones de buena luz, por su resolución, será mejor el IMX854 del Samsung, pero en condiciones de baja luz, por su píxel más grande y por su mejor apertura, el 913 debe ser superior. En la primera foto, el S25 Ultra nos entrega un rango dinámico amplio y tonos de piel bastante naturales, mientras que el iPhone apuesta por un poco más de contraste y luminosidad, haciéndolo lucir más llamativo, pero a veces perdiendo detalle en las zonas más claras. Cuando pasamos al interior vemos cómo el S25 Ultra mantiene un equilibrio de color muy realista y un ligero desenfoque de fondo, mientras que el iPhone realza la escena con un punto extra de brillo, aunque puede suavizar sutilmente las texturas en la ropa. En conjunto general ambos smartphones ofrecen buenos resultados, pero el por 5 de Samsung sí que es verdad que es un poco superior. Partiendo de los teleobjetivos ópticos para ambos dispositivos logran buenos resultados, pero el S25 Ultra nos ofrece una imagen más nítida y definida, mientras que el iPhone mantiene un aspecto más natural con menos procesamiento. Cuando subimos al por 10 la diferencia se hace más evidente, el Samsung sigue conservando un alto nivel de detalle permitiendo leer textos con claridad, mientras que el iPhone suaviza la imagen, perdiendo algo de precisión en bordes y texturas finas. En el zoom por 25, el límite del iPhone, vemos que el Samsung sigue reteniendo más información en las texturas y en el letrero del restaurante, mientras que iPhone ofrece una imagen más estable pero con menor nitidez. Esto es justamente lo que estaba diciendo antes. En buena luz el sensor del S25 Ultra es superior aún teniendo el píxel más pequeño y peor apertura, pero veremos a ver cómo se defiende con el teleobjetivo del iPhone en el modo noche.
Miedo me da porque estamos hablando de dos de los mejores exponentes en cuanto a vídeo nos referimos. ¿Quién lo hará mejor? Poca cosa que añadir más allá de gusto personal de cada uno. Si os gustan los colores más vividos tenéis el S25 Ultra y si queréis algo un poco más natural el iPhone 16 Pro Max. En enfoque también muy buenos dispositivos. Estamos hablando de los dos mejores exponentes en cuanto a vídeo. En el apartado frontal tenemos un sensor IMX714 para el iPhone de 12 megapíxeles y un sensor Samsung de 12 megapíxeles para el S25 Ultra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en buenas condiciones de luz ambos estarán muy parejos y dependerá del software de cada marca, y en baja luz teóricamente el sensor del iPhone tiene que ser superior por tener un pelín de mayor apertura. Es el 4K 60 FPS para ambos dispositivos. Aquí ya de primeras estoy viendo un color más acertado quizás en la chaqueta en el S25 Ultra. Me veo también poco más pálido y más rojo en el iPhone. Vamos a ponernos aquí a luz favorable. Fijaos también en el segundo plano ahí detrás mío cómo se ven. Vamos a ponernos también a contraluz para que veáis cómo queman y cómo se ve. Vamos a hacer la prueba también de estabilización, a ver qué tal lo hace. Y este sería el vídeo 4K 60. En la primera foto, el S25 Ultra nos muestra colores algo más intensos y un ligero énfasis en la calidez, dando un look vibrante. El iPhone, por su parte, nos presenta una exposición más equilibrada y un tono de piel algo más natural, evitando reflejos excesivos. Al ampliar también vemos cómo mantienen buena definición, pero el S25 Ultra potencia más el contraste, mientras que el iPhone ofrece un aspecto más fiel a la realidad. Cuando pasamos al interior, el S25 Ultra gestiona bien la luz tenue, conservando detalles en sombras y ofreciendo un tono de piel equilibrado con un ligero matiz cálido. Por su parte, el iPhone aumenta sutilmente el brillo, resultando en un aspecto algo más claro pero con menor contraste en la barba y en la textura de la ropa, y si ampliamos, el S25 Ultra nos muestra un buen nivel de detalle en el cabello, manteniendo el ruido bajo control, mientras que el iPhone apuesta por una imagen más luminosa. En la última fotografía a contraluz, el S25 Ultra quema más el fondo, pero a cambio ilumina mejor el rostro en condiciones de sol intenso. Por su parte, iPhone controla de forma más equilibrada la zona trasera, evitando sobreexposiciones, aunque el rostro no queda tan iluminado. En otras palabras, Samsung apuesta por resaltar al sujeto, aun sacrificando parte del cielo, mientras que iPhone busca un equilibrio global. Yo sinceramente me quedo con la fotografía de iPhone. Ya sabéis que en el Slow Motion incluimos la cámara lenta y la captura de movimiento, que esto se está haciendo con el 4K 120 de ambos dispositivos y con el sensor principal, porque el iPhone solo lo permite con el sensor principal, cosa que el Samsung no lo permite también con el ultra gran angular, y las fotografías se van a hacer por el x1 y con el x5 de ambos. Cuando decimos de que el iPhone tiene el mejor vídeo, creo que se nota por cositas como esta, donde si nos fijamos en la naranja, en el Samsung mucho más brillante y en cambio más equilibrado, más fiel a la realidad en el iPhone. De todas formas, poco que objetar porque ambos son unas bestias. En la captura de movimiento con sensor principal, el S25 Ultra nos muestra colores intensos y gran nitidez en el cuerpo del dron, dejándolo un ligero desenfoque en las hélices para reflejar ese dinamismo en pleno vuelo. En cambio, el iPhone maneja una velocidad de obturación más rápida, consiguiendo congelar mejor las hélices y ofreciendo un aspecto más estático. Pasando a los teleobjetivos, nuevamente el iPhone mantiene una gran definición y controla las luces sin sobresaltos, mientras que el Galaxy apuesta por tonos más vibrantes. Al final todo depende de si buscas una escena con más movimiento o una imagen más congelada y equilibrada. Para todos aquellos que os gusta realizar fotografías de macro, no hagáis fotografías cuando se os activa el macro sin tener un sensor dedicado a ello, porque los resultados van a ser horribles. En cambio, si utilizáis el óptico del teleobjetivo, vais a conseguir muchísimo mejor resultados por tener un bokeh mucho más natural. Así que esto es lo que hemos hecho, utilizar los x5 de ambos dispositivos. En la primera foto, el S25 Ultra realza la intensidad de colores y logra un desenfoque muy suave en el fondo, haciendo que la flor destaque de forma impresionante. El iPhone, por otro lado, mantiene un perfil más equilibrado, mostrando los nervios de la flor con precisión pero sin saturarlos tanto, y si ampliamos vemos como el Galaxy enfatiza en la profundidad y texturas, mientras que el iPhone apuesta por una reproducción más neutra y fiel a la realidad. Pasamos al interior, el S25 Ultra vuelve a destacar por su colorido vibrante y la definición en la superficie del osito. El desenfoque de fondo ayuda a aislar al sujeto, logrando un aspecto más atractivo y llamativo. Por su parte, el iPhone apuesta por un acabado más neutro y equilibrado, conservando la textura del osito sin exagerar el contraste, y si ampliamos vemos que el S25 Ultra potencia un poco más las líneas y la saturación, mientras que el iPhone mantiene un look más suave y uniforme. Y en la última fotografía de macro, el S25 Ultra nos ofrece un nivel de detalle excelente, sobre todo en el primer pétalo, con un color vibrante, y ha eliminado también la valla del fondo. En cambio, el iPhone muestra una imagen algo más granulada, pero mantiene buena exposición y tonos menos saturados. Aquí no hace falta ampliar para ver que por lo menos Samsung ha conseguido una mejor fotografía.
Ojito porque ahora entra en práctica todo lo que os he comentado antes sobre los sensores. iPhone utiliza píxeles más grandes, teóricamente en baja luz tiene que ser mejor, vamos a verlo. En el vídeo de cámara frontal vemos un tono rojo en el iPhone y un tono verde en el Samsung. El cielo también más iluminado en el iPhone y peor equilibrio de colores, aún así gestiona mejor las altas luces. Para mi gusto me gusta más el vídeo de Samsung. Lo que me flipa de estos vídeos es ver cómo cambian las tonalidades cuando cambiamos de sensor. A primera vista vemos un tono muy anaranjado en el Samsung y un tono demasiado blanco en iPhone, y pocos dispositivos han logrado clavar esta tonalidad, incluyendo Vivo. Para mí el mejor que he visto hasta ahora ha sido el Vivo X100 Pro, pero aún así vemos que Samsung consigue un mayor detalle en zoom más altos. En la primera fotografía observamos cómo el iPhone maneja mejor las tonalidades, mientras que en el Samsung aparezco demasiado pálido. Al cambiar a una toma contraluz, el iPhone muestra un tono rojizo, pero logra mejores resultados en nuestro rostro, en contraste con el Samsung, que nos presenta con una tonalidad pálida o amarillenta. Al utilizar el gran angular, la imagen del iPhone se ve más oscura, aunque gestiona las altas luces mejor de manera impresionante. Es importante destacar que ninguno de los dos dispositivos reproduce fielmente la tonalidad real. Cuando pasamos al sensor principal, ambos mantienen los mismos tonos que con el sensor anterior. El iPhone sigue gestionando mejor las altas luces. Algo que me llama la atención es cómo el coche blanco parece ser más alargado en el Samsung y más corto en el iPhone. Al pasar al zoom óptico por 5, el Samsung logra una mejor gestión de las altas luces en comparación con el iPhone, que introduce ruido y un tono rojizo en toda la fotografía, incluso cuando el coche es negro. En otro ejemplo de gran angular se repite esta tendencia. iPhone oscurece más la foto y Samsung tiende a amarillar la imagen. Aquí observamos el famoso lens flare que tan de moda se ha vuelto, además de un cielo más iluminado. Cuando pasamos al sensor principal, nuevamente el iPhone muestra un cielo más iluminado y Samsung una representación más fiel. Y si ampliamos, notamos más ruido en la fotografía de iPhone y una suavización en la del Samsung. Al utilizar el zoom óptico por 5, ninguno de los dos destaca. Las fotografías resultantes no son satisfactorias. Aquí surge la pregunta: ¿prefieres un tono amarillo como el del Samsung con algo de nitidez y suavizado, o una foto más blanca pero con más ruido como la del iPhone? No sabéis el tiempo que se tarda en montar un vídeo como este, así que por favor dale un buen like, suscríbete y comenta qué te ha parecido el iPhone o el Samsung, porque al final yo también quiero leer tu opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.